Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, profe. Perfecto, excelente. ¿Cómo estuvo la semana? ¿Bien? ¿Hartas clases? Ujú. Más o menos parece. Ujú. Ahí, eso, perfecto. Bien, excelente. Entonces, vamos a partir. Vamos a partir entonces proyectando. Ya. Entonces, vamos a ver distintos ejemplos para poder analizar diagramas de fuerza o diagramas de cuerpo libre. ¿Ok? Ma- el primer ejercicio que quiero que hagamos es este de acá, es el que está aquí, este. ¿Ok? Entonces le vamos a poner dos cosas aquí. Dos segundos. Dos segundos. Eh, en el primer ejercicio vamos a poner que esta de acá, ya, el primer ejercicio voy a poner que la fuerza F va a ser igual a 10 newton, ¿ok? Y está la masa M igual a 10 kilogramos. Entonces, quiero saber cuál es la masa M chica, ¿ok? Aquí estamos considerando que el roce es igual a cero. Ya. A ver, entonces, voy a poner aquí. Entonces, como habíamos puesto, aquí tenemos un tema, que estos son los 30 grados. Tenemos una M grande. La fuerza F. Aquí tenemos un aquí, nucleo. Y vamos a entonces, M grande va a ser igual a 10 kilogramos. La fuerza va a ser igual a 10 newton. Entonces, quiero saber M chico. Ya. ¿Alguna idea del cómo puedo hacer esto?
Y el primer tema es establecer cuál es el diagrama de cuerpo libre. Ah, perdón. Y el roce es igual a cero. Entonces, es establecer el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo M. Entonces, en M, y primero estoy dibujando el eje de coordenadas así. Y aquí tendría el ángulo de 30 grados. Primera pregunta, ¿por qué dibujo esto? Porque se fijan las fuerzas que afectan a M grande es, aquí lo voy a poner con color. La primera tendría que ser el peso. Voy a poner con rojo. El peso de M grande o M mayúscula. Aquí. Pero además tengo otras dos fuerzas. Tengo la fuerza de la tensión aquí, aquí, y tengo la fuerza de tensión y tengo la fuerza tengo la fuerza normal. Aquí, perfecto. No importa más. Entonces, lo que estamos haciendo es resolver este problema. Tengo un bloque que tiene masa M, grande, mayúscula, y tengo un bloque que tiene masa M minúscula. Y esto está en una superficie que no tiene roce, roce cero, que está elevado a 30 grados sobre la horizontal. Entonces, de esto resulta una fuerza F que va en X sentido. ¿Ya? Por lo tanto, lo que yo tengo es que la suma de todas estas fuerzas que afectan a M grande va a resultar en la F. ¿Ok? Esto, lo que estoy diciendo es que todas las fuerzas que están afectando a M, si se suman, va a quedar F. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, bien, muy bien. Lo que estoy diciendo es que aquí la fuerza, esto lo tengo que especificar en el problema. La fuerza mm, la fuerza F fuerza F es la
fuerza resultante. ¿Qué significa esto? Que en M mayúscula, la suma de omega M más N y más la tensión va a ser igual a, F. Claro, ¿qué hice? No, se borró todo. De nuevo. Sí, se borró. Excelente. Ya, de nuevo. Entonces, tenemos esto. Tenemos esto. Integrados. Tenemos un cuerpo aquí que es M. Un cuerpo primitivo. Y tengo aquí F. Y que F es la fuerza resultante. La fuerza resultante. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que les he explicado, lo voy a anotar aquí. Tengo el diagrama. Y, ¿cierto? Voy a hacer lo más rápido posible. El peso. La tensión. Y la normal. Voy a explicar de nuevo. ¿Ok? Mientras no se me vaya de nuevo la pizarra, estamos bien. Ok, entonces, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Estoy diciendo que en el problema estoy diciendo que F es el resultado de la suma de las fuerzas que afectan a M, mayúscula. ¿Ok? Entonces, mi pregunta es, aquí, más rápido, F va a ser igual a la suma de N más omega más T. ¿Ok? Eso es lo que digo que la fuerza F es resultante, es la fuerza resultante. ¿Ya? Y lo tengo que poner en el problema. Si uno lo ve así, sin que poner que la fuerza F es la fuerza resultante, quiere decir que hay otra fuerza también que afecta al sistema, que es F. ¿Ya? Pero en este caso lo que estoy diciendo es que F es el producto de sumar la fuerza N, la omega y la T. ¿Ok? Ahora, como ustedes saben,
yo no puedo algebraicamente, o sea, eh, por suma directa, ¿no es cierto?, sumar este vector con este vector y con este vector de acá, porque tienen distintas direcciones. Entonces yo tengo que sumar vectores que tienen la misma dirección, y para eso tengo que ver la componente y, que sería esta de acá, y la componente x, que sería esta de acá, del peso. ¿Ya? ¿Me entienden eso? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos los demás? ¿Paloma Arancilla? Sí, profe. ¿Siempre? Ya, perfecto. Sí, bien. Muy bien. Ya. Entonces, lo que voy a hacer ahora, que quiero que ustedes calculen, es si yo tengo que M es igual a 10 kilogramos, ¿no es cierto? Y F es igual a 10 newton. ¿Ok? Entonces, mi pregunta es, primero, tengo que saber, eh, perdón, y tengo que llegar a responder cuánto es esta masa chica. Para poder saber cuánto es la m minúscula, yo tendría que ver cuál es el diagrama de cuerpo libre de la m minúscula. ¿Ok? Aquí lo que grafiqué es el diagrama de cuerpo libre de la m mayúscula, ¿no es cierto? Y el diagrama de cuerpo libre de la m minúscula va a tener esta forma. ¿No? Aquí, acá también. ¿Ok? Y en este caso, voy a poner el peso en otro color de M minúscula. ¿Ok? ¿Y qué otra fuerza afecta a M minúscula aparte del peso? ¿Qué me puede ayudar en eso? La normal. La normal, es exactamente, la normal de M minúscula, que sería esta, aquí, y la pondría normal de M minúscula, ¿ok? ¿Y cuál otra? La tensión. Excelente, la tensión. Muy bien. ¿Y qué dirección tendría la tensión ahí? Hacia la derecha. Excelente. ¿Ok? Ahora mi pregunta es, esta fuerza de tensión que está aquí, ¿será la misma fuerza de tensión que está ahí? La fuerza de tensión que sujeta este bloque M mayúscula es igual a la fuerza de tensión que sujeta esta M minúscula. No, ¿Por qué no? porque al tener masas distintas, una ejerce más fuerza que la otra. Y si es que tuviéramos fuerza, si tuviera una mayor fuerza, por ejemplo, si esta M mayúscula, ¿no es cierto?, tirara más a M a aquí que acá,
¿no es cierto? Lo que pasaría es que necesariamente la cuerda se tendría que empezar a estirar, porque esta va a acelerar de mayor forma que esta de acá. ¿Me entiendes, Martín? Sí, Por lo tanto, esta no puede ser más grande que esta, porque si es más grande, entonces la aceleración de esta es mayor que la aceleración de esta y hace que la cuerda se estire, y no se estira. ¿Qué otra opción tenemos entonces? que sean iguales. Que sean iguales. Entonces, el punto acá es que cuando nosotros hacemos eh, el diagrama de la masa pequeña, m chica, lo que nos está afectando es el peso de la masa m chica, ¿no es cierto? ¿Ok? Después, ¿qué otra cosa afecta? Afecta la normal de la masa chica y afecta también la tensión de la masa chica. ¿Ok? Entonces, esta tensión de acá, ¿ok? Tendría que ser igual a la masa chica por una aceleración de la masa chica. ¿Por qué? Por la segunda ley ¿Se acuerdan de la segunda ley? Cuando teníamos una aceleración, la sumatoria de fuerzas es distinto de cero. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas es igual a m por a. ¿Ok? ¿Me siguen? Profe, yo me perdí. Ya, perfecto. Entonces, primero, esto tiene una fuerza resultante. La suma de esto tiene una fuerza resultante. Por lo tanto, como F es igual a la sumatoria de fuerzas de M, y eso es distinto de cero, entonces la sumatoria de fuerzas de M va a ser igual a denme 2 segundos, denme 2 segundos. 2 segundos. ¿Ya? Denme 2 segundos, chicos.
Ok. Entonces, ya, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Ya, excelente. No te puedo creer. Se fue de nuevo el tema. No, entonces, este tema sí, no sé. Ya. Lo que le decía es que en M grande tenemos que la sumatoria de fuerzas iba a ser igual, que afectan a M grande, iba a ser igual a esta F que les había dibujado. Y esta F es como la sumatoria de fuerzas es F y F es 10 newton, 10 newton es distinto de 0. Por lo tanto, eso implica que la sumatoria de fuerzas en M grande es distinta de 0. Y si es que es distinta de 0, se cumple la segunda ley de Newton, que es que la sumatoria de fuerzas en M grande es igual o es proporcional a la masa por la aceleración que afecta el sistema. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Alguna? Sayen, ¿me sigues con lo que estoy diciendo? Ignacio Campos, Sí, profe, sí lo entiendo. ¿sí? Ah, ya, excelente. Sí. Ya. Vamos entonces, vamos. Pongámosle bueno. Entonces, si es así, lo que yo estoy diciendo es que ese F, que es producto de todo este tema, es igual a la sumatoria de las fuerzas. ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan ahí? Lo que habíamos visto es la masa, o sea, el peso de M grande, más la normal de M grande, más la tensión que se aplica en M grande. ¿Ok? Y eso va a ser igual a la masa, pero la masa de M grande. Aquí lo voy a poner más específico. La masa de M grande por la aceleración que va a tener. ¿Ok? Ya. Entonces, por otro lado, en M chico, tenemos que la sumatoria de fuerzas que afecta M chico va a ser igual a el peso de M chico más la normal de M chico más la tensión que afecta M chico. ¿Ok? Y eso es igual a M por A. ¿Sí? Ahora el tema es que, si se fijaban la enésima vez que he puesto eh, los vectores, ojalá que hoy ahora no se me ocurren, lo que tengo aquí es que tengo el peso de M grande, el peso de M grande tengo la normal, que le había puesto en azul, de M grande, y tengo la tensión.
de M grande. ¿Ok? ¿Y qué le había dicho respecto a esto? Tengo un problema aquí, porque yo para poder sumar algebraicamente, o sea, algebraicamente significa que eh, si una fuerza es de newton, la otra es de 3 newton, entonces la fuerza resultante es de 13 newton. ¿Ok? Pero para hacer eso, tienen que tener la fuerza la misma dirección. ¿Ok? Yo no puedo sumar fuerzas algebraicamente si no tienen la misma dirección. Y para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que, tengo que eh, hacer que esta fuerza de acá, dibujarla, pero en función de dos fuerzas cuya suma sea esta fuerza, lo cual se llama la descomposición de fuerzas. Entonces, en este caso tendría que tener una fuerza aquí, que sería MY, porque está en el eje de las abscisas, y aquí tendría que tener otra fuerza que me quedo muy grande, por lo tanto lo voy a tener que mejorar. Es MX, ¿no es cierto? Cosa de que omega MX más omega MY sea igual a omega M. ¿Ya? Vectorialmente, si yo sumo esta fuerza con esa, me va a dar esta fuerza. Pero ¿cuál es la ventaja de eso? Es que ahora yo puedo ver que tengo aquí en el eje de las abscisas, o sea, en el eje Y, ahora yo tengo solamente dos fuerzas que actúan ahí. Tengo la normal de M grande y ¿cuál otra fuerza? La tensional. La tensión, ¿no es cierto? La tensión de M. Y esas la suma de esta con esta de acá, y me falta otra más. Ya, pero ahí estoy puro el cable. No era la tensión, me equivoqué yo. Estoy hablando del eje Y, estoy hablando de este eje. Tengo la normal, ¿y qué otra fuerza hay? La componente I del peso del bloque M mayúscula. ¿Ok? La componente I del peso del bloque M mayúscula. ¿Ok? Y aquí, a diferencia de en el eje ordenado, en el eje de las abscisas no tengo ninguna fuerza resultante. Fíjense que F, cuando yo lo dibujé, estaba en el mismo sentido, en la misma dirección y sentido, que el eje de las ordenadas, que es este de acá, pero no tenía ninguna componente en el eje de las abscisas. ¿Ok? ¿Y por qué es eso? Porque fíjense cómo estaba puesto esto. Estaba puesto aquí, está este bloque aquí, M, ¿no es cierto? Y tenía la fuerza escrita F así.
¿no es cierto? Entonces, si se fijan, esta fuerza va en la misma dirección que esta superficie. ¿Y por qué pasa así y no está esa fuerza hacia arriba? O, o en vez de este lado, para allá. Porque eso implicaría que el bloque se despegaría de la superficie. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, si es así, lo que puedo decir es que en el eje Y no hay ninguna fuerza resultante de que acelere este bloque en ese sentido. Por lo tanto, necesariamente la suma de esas dos fuerzas es cero. ¿Me siguen? ¿Nicolás? Profe, ¿por qué cero? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Por qué cero? Sí, ¿por qué cero? Entonces, acuérdense de las leyes de Newton. Si la aceleración es igual a cero, implica que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Ok? Y lo mismo por el otro lado. O sea, si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, entonces la aceleración es igual a cero. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo aquí es, voy a dibujar la fuerza F, la fuerza resultante. Lo voy a dibujar en otro color, en el color F. ¿Ok? Esta es la fuerza F. ¿Ok? Entonces, si yo considero que eh, eh, en el eje de las ordenadas, o sea, en este eje de acá, la suma de las fuerzas es distinto a cero. Y de hecho, es la fuerza F la resultante de eso. ¿Ok? Pero por otro lado, acá, yo no tengo ninguna componente, o sea, yo no puedo hacer que dos vectores, uno que esté en la horizontal y otro que esté en la vertical, cuya suma me den F. ¿A qué me refiero? Que yo la única forma en que puedo hacer, si yo tuviera un vector acá y otro vector aquí, F de X y F de Y, cosa de que F de X más F de Y sea igual a F, necesariamente F de X es igual a F, porque F está en el eje X. Por lo tanto, F de Y necesariamente tiene que ser igual a 0. ¿Me siguen ese razonamiento? O sea que FI es cero porque la F normal no está en su eje, no está Porque como no en hay la línea. ninguna, exacto, en ninguna parte de F en morado, ¿no es cierto? Que tenga alguna componente en el FY. Si que fuera Ah, así, si que fuera, por ejemplo, a ver, veamos si tengo, ya se me están robando los colores. Si que F, en vez de ese morado, fuera una cosa así, ¿no es cierto? Ahí tendría una componente en las abscisas y en las ordenadas. Abscisas y las ordenadas. ¿Ok?
¿Me siguen? ¿Les quedó claro eso o no? ¿Sí? Sí, ya, eso es lo que necesito. Ya. Vamos. ¿Alguna persona que no tenga claro esto? ¿Estamos bien? Ya. Entonces, si es así, voy a borrar esto. Ya, yo voy a borrar esto de acá, porque aquí ordenado. Tengo que la dirección y entonces la suma de las dos fuerzas es igual a cero. Y eso implica que no hay aceleración en I, en la comparación I, es igual a cero. ¿Ya? Ahora, en X, ¿no es cierto? Ahora la sumatoria de fuerzas es diferente. La sumatoria de fuerzas es la componente de M en X, ¿no es cierto? Más la tensión. Y eso sería igual a F. Y eso sería igual a la masa M por la aceleración. Pero no que el eje Y está la normal. Y aquí está la normal, bro. Joaquín. Joaquín me pregunta, ¿no en el eje Y está la normal? Sí, está la normal ahí. Pero la suma entre la normal y el peso, la componente del peso que está en el Y, es igual a cero. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí, Joaquín? ¿Joaquín? ¿Estamos? Ya, excelente. Necesito esa interacción para poder saber si estamos bien. Ya. Entonces, en el eje X, entonces, tengo estas dos fuerzas y eso es igual a la fuerza resultante que dije yo y es igual a M por A, una aceleración del tema. Ahora, esto lo estamos viendo en el bloque M grande, ¿sí? Ahora vamos a ver en el bloque M chico. En el bloque M chico, ¿no es cierto? Tendría la sumatoria de fuerzas en M chico sería igual a la fuerza del peso de M chico en X más T de M chico. O sea, perdón, T de M chico. Y es igual a M por A. ¿Ok? Entonces, el tema es, la aceleración de M grande, ¿cómo será respecto de la aceleración de M chico? Esto lo voy a poner aquí, M grande, M chico. M grande va a acelerar más que M chico.
¿Para quién dice menos? ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? ¿Y quién dice igual? Entonces, ¿por qué es igual? Porque si es que m grande acelerara más que m chico, entonces la distancia entre m grande, o sea, la distancia de la cuerda que une m grande con m chico, necesariamente tendría que ser mayor. ¿Ok? Porque una se va a mover a una velocidad, ¿no es cierto?, que va a ir aumentando, y otra se va a mover a una velocidad diferente. Por lo tanto, en el caso de que m grande, m mayúscula, tenga mayor aceleración que m minúscula, al final la velocidad de m mayúscula va a ser mayor, por lo tanto, la distancia a la cuerda que une m grande con m chico tendría que ser mayor, pero no es así. ¿Ok? Entonces, necesariamente, la aceleración de m del bloque m mayúscula es igual a la aceleración del bloque m minúscula. Porque en un caso o tendría que estirarse más la cuerda, o en el otro caso tendría que recogerse la cuerda. ¿Me siguen? Porque las velocidades no serían las mismas entre m grande y m chico. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tendríamos que las aceleraciones son iguales. Por lo tanto, aquí tendríamos que, lo que voy a hacer es igualar esta parte, la aceleración de m grande, con la aceleración de m chico. Para poder igualar eso, voy a pasar esto, la masa, para el otro lado, de m grande, y aquí la masa de m chico para el otro lado. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica eso? Que m grande, el peso, la componente x del peso de m grande, más la tensión de m grande, va a ser dividido por m grande, va a ser igual a el peso de m chico, que aquí, ya, más la tensión de m chico, entonces en x, dividido por m chico, es igual. ¿Me siguen? Lo que hice fue igualar esta aceleración con esta aceleración de acá. Y la aceleración de aquí es esto, y la aceleración de aquí es esto de acá. Bien, entonces, súper bien. Entonces, para poder sacar cuánto es m chico, ¿no es cierto? Yo tendría que hacer estas dos cosas, ¿no es cierto? Y tengo que saber cuál es la suma de esto con esto. ¿Y cuánto es esa suma? Es el, es el vector, o sea, es la fuerza F, que acuérdense que habíamos puesto que es de 10 newton. Y acuérdense que habíamos puesto que M es igual a 10 kilogramos. ¿Ok?
Entonces, lo que tenemos acá, voy a ponerle un otro color, para tratar de no poner tantos colores, pero bueno, para que puedan ver qué es lo que estoy haciendo. Es esto de acá. Voy a reemplazar la componente del peso de M mayúscula en el eje de las ordenadas, ¿no es cierto? Más la tensión de M mayúscula, que es igual a F. Y F es igual a 10 newton. Por lo tanto, aquí lo que tengo es 10 newton. Y abajo tengo el peso de M, que sería 10. Y eso sería igual a M por G, más de M, y eso dividido por M. ¿Ok? Lo que quiero que aprendan es que cuáles son las condiciones que estamos, ¿qué es? En los archivos, estamos demasiado en un ejercicio. Lo que quiero que aprendan es esto, primero, cómo calculan la sumatoria de fuerzas. ¿Cómo puedo hacer que la sumatoria de fuerzas la pueda calcular en un eje y lo pueda calcular en otro eje? Y que en un eje, esa sumatoria de fuerzas, yo sepa que sea 0, y en otro eje, que yo sepa que la sumatoria de fuerzas es distinto de 0. Y como es distinto de 0, la sumatoria de fuerzas necesariamente tiene que ser proporcional a la masa y a la aceleración que se ejerce en el cuerpo. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿No? ¿Alguna pregunta? Martín, cuéntame. Martín, ya. Lo que yo, lo que yo estoy diciendo es que la sumatoria, o sea, estoy igualando las aceleraciones de el cuerpo M mayúscula con el cuerpo M minúscula en el sentido de las abscisas. Perdón, en el sentido de las, estoy viendo de las ordenadas. ¿Bien? Ya. Entonces, el tema es que, dado eso, tengo que la suma de esto es igual a F. Y tengo que esto de acá es igual a la masa por, o sea, la masa chica por la aceleración de gravedad más la tensión dividido por la masa chica.
¿Me sigue? Ya, perfecto, sí. Ya, ok. Y después de esto, lo que tenemos que hacer es despejar M. ¿Ok? Ya. Eh, ¿Alguna pregunta al respecto? Ya, perfecto. Ya. Démosle entonces con la siguiente. No, estamos demasiado largo. Entonces, en este caso, ¿qué, eh, ¿qué fuerzas están afectando a este bloque? Si yo pusiera mi diagrama de cuerpo libre, ¿qué fuerzas tendría que dibujar acá? La normal. La normal, está la normal, Ah, no, este bloque está con una superficie, no. No, profe, no es normal. no, entonces no es normal, ¿ok? ¿Qué otra fuerza puede estar ahí afectando a ese bloque? La de Russell, ¿o no? ¿Hay alguna superficie que tenga roce con este cuerpo, el verde? Chale, no, profe. ¿Ah? No, no, profe. No, por lo tanto no hay roce. Excelente pregunta. Vamos. ¿Qué otra fuerza podría ser? Gravedad. Exacto. ¿Por qué? Porque la Tierra atrae ese bloque, entonces tengo una fuerza de gravedad del bloque hacia abajo. ¿Y qué otra fuerza está afectando ese bloque? No hay una cuerda, Joaquín, por lo tanto no es para tensión. ¿Qué otra fuerza está afectando ese bloque? Ya lo pusimos como el peso, ¿no es cierto? Que está anotado aquí. Pero hay otra fuerza, que es la fuerza elástica. Voy a ponerla de otra forma porque se van a confundir con el roce estático. La fuerza elástica. ¿Ok? Exacto. Entonces, y eso obedece a la ley de Hooke. ¿Se acuerdan? La fuerza elástica es igual a un K, tiene un signo negativo, de partida, mm, puedo destacar es un menos K por delta X. ¿Ok? ¿Y qué es el delta X? Es la posición, la distancia que existe entre la posición en que está el resorte sin que nada esté pegado al resorte. O sea, su posición original. ¿Ok? Que pongámosle que es acá. ¿Ok? Y ahora el resorte está ahí.
¿Ok? Entonces, x menos x0, eso es igual a delta x. ¿Ok? La distancia que hay acá menos la distancia que hay aquí. O sea, la posición que está aquí. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué es menos? Porque si yo tengo, si de aquí parte eh, lo que es positivo, o sea, yo defino que lo positivo va hacia abajo, ¿ok? Entonces aquí yo tendría, pongámosle una distancia x0, tendría que ser igual a 10 y x tendría que ser igual a 20. Uf, ya viene impresionante. Por poner algunos valores. ¿Ok? Entonces, delta x tendría que ser igual a 20 menos 10, y esto es todo, pongámosle en metros para no perder el cambio. Entonces, debe ser igual a 10 metros. ¿Ok? Y la constante, pongámosle que es igual a 8. ¿Ok? 8 newton partido por metro. Por lo tanto, la fuerza elástica va a ser igual a menos 8 newton partido por metro por 10 metros. ¿Ok? Los metros se van y quedan los newton. Y eso quedaría como fuerza elástica igual a menos 80 newton. ¿Ok? Ah, qué buen tema. Verán, lo vemos al tiro. Déjame terminar esta idea y lo vemos. Entonces, fuerza elástica es menos 80 newton. Quiere decir que si los positivos van hacia abajo, los negativos van hacia arriba. Y la fuerza que ejerce el resorte sobre el bloque va hacia arriba, como lo dibujamos nosotros. ¿Ok? Por eso es que está ese menos. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron lo que estoy hablando? Ya, ok. Entonces, Belén, tú me dices, o sea, Martín, puede ser, en este caso, en solamente este caso, eh, la fuerza elástica está en contra de la gravedad, pero solo en este caso, ¿ya? María Jesús, sí, el valor de K me lo di yo, ¿ya? Quise hacer un ejemplo numérico para que se pudiera entender, ¿ya? Y también el valor de X y de X0 me lo di yo, ¿ya? Pero lo importante es que definí que lo que va hacia abajo, o sea, lo que va hacia abajo es positivo, en mi caso. Por lo tanto, X0 tiene que ser menor que X, ¿ok? En este caso, ¿ya? Entonces, vamos con la pregunta que había puesto Belén. Belén dice que me enredo cuando es kilo con fuerza o masa y segundo y se conjugan y no son iguales. Ok,
vamos, creo que eso, muchas personas tienen ese problema. Vamos de nuevo a entrar a, a esta página de acá. Yo cuando tengo algo, ¿no es cierto? Pongámosle una fuerza de 8 newtons, ¿ok? F igual a 8 newtons. Y tengo una masa igual a 2 kilogramos, ¿ok? Entonces, si yo podría hacer lo siguiente. Podría decir F por M es igual a 8 por 2 newton por kilogramo. ¿Ok? Y estoy bien. Podría también hacer F dividido por M, y eso es igual a 8 por 2 por newton dividido por kilogramo. ¿Ok? Ahora, eso, que son 16, ¿no es cierto? Yo sé que los newton son kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado. Ay, aquí me equivoqué. Y eso está dividido por kilogramos. Tengo los kilogramos en el numerador y tengo los kilogramos en el denominador. Por lo tanto, esto es lo que es súper importante que ustedes entiendan. El tema de que yo puedo sacar unidades, ¿no es cierto? Y yo tendría 16, entonces, metros partido por segundo al cuadrado. ¿Y qué unidad, o sea, eh, qué concepto tiene unidades de metros partido por segundo cuadrado? La aceleración. La aceleración tiene unidades de metros partido por segundo cuadrado. ¿Ok? Ahora, esto es como una variable cualquiera en una ecuación. ¿Ok? O sea, obviamente son unidades de medida, pero se pueden operar de la misma forma que una variable en una ecuación. ¿Ya? Y como te ejemplificaba acá, esta variable, ¿no es cierto? Se puede convertir en esto, ¿ok? Y eso me va a servir para poder sacar esa unidad. A ver. ¿Estamos bien? Profe, ¿Sí? y si no piden convertir, pueden quedar así. Por ejemplo, 8 por 2 sería 16 newton por ¿Partido por kilogramo. kilogramo? Y dejarlo así. Mira, no, tú tienes que hacer, o sea, lo que pasa es que en la prueba en sí te van a aparecer, por ejemplo, te va a aparecer la alternativa A, ¿no es cierto? Te va a aparecer 16 newton por kilogramo, ¿ok? Cuando hagas, o sea, tú tienes, primero, la respuesta es hacer esto, ¿ok? Entonces ahí vas a decir, no, esto está mal, ¿no es cierto? Pero en la B no te van a poner 16 newton partido por kilogramo. No van a poner eso, sino que van a poner 16 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Me entiendes? Entonces tienes que saber que los newton
se pueden cambiar en metros partido por segundo cuadrado. ¿Me sigues? ¿Ya? Ya. Ok. ¿Qué más? Ya. Entonces, vamos a ir con esto. No vamos a ver mucho. No, yo creo que no. Vamos a dejarlo como tarea esto acá. Vamos a seguir con la otra parte. No, esto. ¿Quieres? Vamos a la que más difícil. Pero por lo menos la vamos a ayudar a hacer una primera pincelada. Entonces, la ley de... vamos a hablar del momentum ahora. Entonces, ok, no hay problema. Vamos a... Ya. Entonces, lo que tiene que ver con el momentum, tiene que ver con el concepto de cantidad de movimiento. ¿Ok? Cantidad de movimiento. O sea, uno puede decir que un sistema tiene mucha cantidad de movimiento porque porque eso se entiende de dos formas. Primero, porque puede estar relacionado con la cantidad de masa que tiene un objeto o la velocidad que tiene un objeto. ¿Cómo lo vemos en este sentido? Si yo tengo un camión que va a 10 kilómetros por hora y tengo un autito de estos de control remoto que va a 10 kilómetros por hora en la misma dirección, ¿cuál va a ser más fácil de parar? ¿El camión o el autito de control remoto? ¿Qué me responde en el chat? ¿El camión o el autito de control remoto? ¿No es cierto? Entonces, el autito a control remoto, ¿ok? A pesar de que tiene la misma velocidad que el camión, tiene una mayor cantidad, o sea, tiene una menor cantidad de movimiento que el camión. ¿Ok? Vamos al otro lado. Si yo tengo una pelota de golf, ¿ok? Y la tengo en el césped, ah, ok, está bien. Entonces, si yo tengo una pelota de golf y la tengo apoyada en el césped, es muy fácil tomarla, ¿no es cierto? O agarrarla, ¿no es cierto? Pero si yo agarro una pelota de golf de una persona que acaba eh, de pegarle a la pelota de golf, es mucho más complicado, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad de movimiento o momentum se refiere a esto, que está relacionado con la cantidad de masa que tiene un objeto y la cantidad de velocidad que tiene un objeto. Este concepto de cantidad de movimiento es el primer concepto que se estuvo hablando en la física.
antes del concepto de la fuerza, ni del concepto de la energía, ¿no es cierto? Se estuvo hablando de cantidad de movimiento. Ya, para que dejen lo antiguo que es esta cuestión. ¿Ok? Entonces, cuando yo le imprimo a un objeto una cantidad de movimiento en un instante, por un instante, eso se le llama un impulso. ¿Ok? Entonces, cuando yo, por ejemplo, estoy jugando a la pelota y le pego a la pelota, ¿no es cierto? Yo le agrego un impulso a la pelota. ¿Por qué? Porque yo le entrego una cantidad de movimiento o un cambio en la cantidad de su movimiento a la pelota en un instante de tiempo. No me quedo pegado con la pelota. ¿Ok? Entonces, bajo esos dos conceptos de cantidad de movimiento, un momento, ¿no es cierto? Y el impulso, que es el cambio de esa cantidad de movimiento en un cierto periodo de tiempo, ¿ok? Es como lo que vamos a jugar hoy en lo que tiene que ver con el momento, y que lo vamos a ver también la próxima vez. ¿Y cuál es la idea interesante? Es que yo lo que puedo hacer es aplicar un principio que se llama conservación del momento. ¿Y a qué se refiere eso? Que si un objeto no tiene ningún impulso externo asociado, su momentum se conserva. ¿Ok? Dicho en forma de una pelota de fútbol. Si a la pelota de fútbol no le pega a nadie, la pelota de fútbol mantiene el mismo movimiento, es la misma cantidad de movimiento. ¿Ok? Ahora, obviamente ustedes me van a decir, pero ¿y cuando está en la cancha con el pasto, ¿no es cierto? Obviamente el roce con el pasto va bajando su cantidad de movimiento. ¿Ok? Pero digamos que si es que un compadre llega y tira un tiro de esquina, ¿no es cierto? Mientras nadie le pegue a la pelota, ¿ok? Eh, la pelota se va a mantener con la misma cantidad de movimiento, ¿ok? Y el compadre que le dé el cabezazo a la pelota, le va a hacer un impulso a esa pelota. Por lo tanto, va a cambiar su cantidad de movimiento. ¿Me entienden? ¿Estamos bien? Profe, de nuevo no alcancé a escuchar que mira mi mamá. Ya. Lo que estoy diciendo es que la cantidad de movimiento, ¿no es cierto?, de la pelota del tiro de esquina, ¿no es cierto?, un compadre le pegó a la pelota, ¿no es cierto?, y esa pelota, mientras está en el trayecto, en el aire, ¿no es cierto?, mantiene su movimiento hasta que o alguno de los jugadores le pega un cabezazo, ¿no es cierto?, y cuando el jugador le pega un cabezazo a la pelota, le cambia su movimiento, su cantidad de movimiento. ¿Ok? ¿A través de qué? A través de un impulso. Por lo tanto, la conservación de momentum dice, si no hay ningún impulso, ¿ok? El momentum del objeto se mantiene. ¿Ok? Entonces, vamos a aceptar esto de acá, que es lo mismo que estábamos diciendo. Ahora lo vamos a ver más técnico. La cantidad de movimiento es lo que cuantifica cuánto cuesta afectar la inercia de un objeto. O sea, si un objeto se está moviendo para un sentido, ¿no es cierto?, ¿cuánto cuesta desviar ese objeto? Cambiarle el movimiento que tiene ese objeto. Como le decía en el ejemplo del camión, ¿no es cierto?, es medio difícil cambiarle la inercia a un camión que va a 10 kilómetros por hora. Anda a cambiar la inercia. Entonces, Belén me pregunta, y un auto va muy rápido y
Y si un auto va muy rápido y si choca, ya, y si choca, no es un impulso. Sí, lo que la Belén dice, si un auto va muy rápido, ¿no es cierto? En los ejemplos de la conservación del momentum y el impulso, si un auto va muy rápido, ¿no es cierto? Y choca con otro auto y queda pegado con el otro auto, el momentum, vamos a explicar que el momentum de ese sistema eh, se trata de una forma muy particular. ¿Ok? Y lo vamos a ver en este sistema. Lo que le decía, la inercia es esta capacidad del objeto en mantener su movimiento como está. La inercia de un camión andando a 10 kilómetros por hora, a pesar de que va muy lento, es muy difícil de cambiar por la cantidad de masa que tiene el camión, ¿no es cierto? Por lo tanto, es mucho el momentum que tiene ese camión. ¿Ya? Y el momentum es proporcional a la velocidad del objeto y a su masa. Y eso es lo que tenemos anotado aquí. Es proporcional a la velocidad y a la masa. Y además es vectorial. O sea, requiere de una dirección y un sentido para poder definir bien cuál es el momento. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, sigamos con el tema. Sabemos que Profe, es... profe, ¿Sí? profe, Sí, ¿puede sí, sí, sí. retrocederla? Sí, ok. ¿Estamos bien ahí? Ya, profe, ahora sí. Ya, perfecto. Belén, cuéntame. ¿Belén? Ya, mientras me vas a hacer la pregunta, sigamos. Ah, si un auto choca a una moto y ambos iban andando, ¿eso sería un impulso? Depende. La pregunta de la Belén es, si un auto choca a una moto y ambos iban andando, ¿eso sí sería un impulso? Incluso el choque entre dos cosas, que pueden ser auto, puede ser pajarito, todo lo que sea, ¿ok? Si consideramos que nuestro objeto del estudio es el auto, ¿ok? Y que está impactado por un pajarito, por un camioneta, moto, lo que sea, ¿no es cierto? Ese impacto produce un impulso en el vehículo, ¿ya? Ahora, si es que yo considero mi sistema, y aquí es donde, no, me voy a adelantar un poquito, pero lo que también pasa es que si yo considerara mi sistema o mi objeto de estudio, el auto y el pajarito, ¿ok? El momentum del pajarito con el momentum del auto, ¿no es cierto? Esas dos momentum, entonces el impacto entre el pajarito y el auto no tendría ningún impulso externo a ese sistema. Recuérdense que el sistema que estoy definiendo, o el objeto del estudio, es el auto y el pajarito. Entonces, si chocan entre sí el auto y el pajarito, no hay ningún impulso externo que está afectando ese choque. Entonces, lo que se dice ahí es que la cantidad de movimiento de ese sistema auto y pajarito se mantiene, se conserva. ¿Ok? ¿Me entienden? Entonces, depende de cómo yo defina mi sistema o mi objeto de estudio. ¿Ok? Si yo lo defino en términos de, por ejemplo,
ahí vamos a verlo más adelante, que vamos a ver un ejemplo de esta pelota de fútbol, que es lo que como insistido un poco. En el caso del impulso, fíjense que es un cambio en el momentum, ¿ok? Pero también se puede definir de esta forma. Es una fuerza realizada en un cierto intervalo de tiempo. En lo que me pregunta la Belén es que tiene que haber un tercero. No, más que un tercero, se le llama un agente externo al sistema. ¿Ya? Un agente externo al sistema que uno define. Vamos de nuevo. Impulso es fuerza que se aplica en un cierto periodo de tiempo. ¿Ok? O sea, yo, por ejemplo, puedo impulsar, ¿no es cierto?, una pelotita y la lanzo hacia arriba. ¿Ok? Y el impulso es el instante de tiempo, o sea, se produce en el instante de tiempo en que yo tengo todavía tomada la pelotita, y cuando la suelto ya dejo de hacer el impulso a la pelotita. ¿Me siguen? Entonces, eso provoca un cambio de momentum en el objeto, que es la pelotita. ¿Ya? Ok. Entonces, lo que vamos a ver ahora, lo vamos a dejar un poquito más rápido, o sea, lo que vamos a ver después, esto lo vamos a ver después, es que depende de cómo yo me defina mi sistema, es si es que hay un impulso externo que afecte mi sistema. Y lo vamos a ver, y eso lo defino yo. ¿Okay? O sea, lo define cada uno como uno quiera. Un ejemplo de una pelotita. Si yo defino que mi sistema va a ser una pelotita, entonces tengo, cuando cabecea el jugador, tengo un impulso a la pelotita, ¿no es cierto? Y entonces hay un cambio en la cantidad de movimiento de la pelotita. ¿Ok? Entonces, tengo aquí una fuerza externa producida por el cabezazo del jugador, y eso provoca un impulso. Y eso implica que la cantidad de movimiento final sea distinta a la cantidad de movimiento inicial. ¿Ok? Por el impulso que dice. Pero fíjense ahora, si yo considero el sistema como la pelotita y el jugador en conjunto, ya no hay un impulso externo al sistema. Por lo tanto, ahí puedo decir que hay conservación de el momento. ¿Me entienden? Entonces, para algunas veces me va a convenir definir un sistema que haya conservación del momentum, y para otras veces me va a convenir definir un sistema en que tenga un impulso externo que afecte al sistema. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver la clase pasada. O sea, la clase pasada. La clase siguiente. ¿Ok? Sería entonces, nos vemos la próxima Profe, clase. ¿Sí? ¿puede devolverse una diapositiva, por favor? Sí. Vamos a poner- ¿Ahí? Gracias. Perfecto. Ok, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? Y después nos da. Ok.
Estamos entonces. Nos vemos entonces en la próxima clase. O sea, que les vaya muy bien. Cualquier duda que tengan al respecto, por favor, escríbanme, mándenme un mail o mándenle la pregunta a Dolores. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ok, cuídense, nos vemos. Ya, profe, gracias. Buen fin de semana, profe. Chao, buenas noches, cuídense. Chao, chao. Chao, profe. Chao, nos vemos.